Ahora sí, amigo. Échamelo todo. De la queja que tenías contra la pandemia, del manejo del señor AMLO. Justamente algo que, o sea, desde mi punto de vista, Como médico. como médico, era algo evidente. Era el simple hecho de que se estaba manejando de forma pésima, no había recursos, además a todos los del sector salud, médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, todo el mundo, éramos satanizados desde el punto de vista de que desde su mañanera, y este señor con una supuesta autoridad moral que no tiene, iba y se paraba a decirnos que éramos una bola de ladrones y que no había medicamentos porque nosotros nos los robábamos, etc, etc, ¿no? O sea, cosas ya de por sí ofensivas y que además sabemos que no son ciertas, no en su totalidad. No, oye, ustedes fueron los que se rompieron la cara, se rompieron todo lo que es la madre, como dicen por ahí vulgarmente, arriesgándose para que todo esto pudiera salir a flote bien, para que todo esto pudiera no contagiarse de más. Y la verdad es que yo te lo digo así, creo que el sector salud ahorita es uno de los más dañados. Mira, es triste que, yo lo voy a decir rápido, es triste que a veces si tú no tienes el material quirúrgico o el dinero para comprar el material quirúrgico, no te pueden operar a tu paciente. Totalmente. Y en un hospital general. Pero dicen que estamos mejor, no es cierto, pero perdón, no te interrumpo, sígueme diciendo. No, justo ahorita voy a esa parte que dices del tema de los insumos. Aquí justo, independientemente de todo eso que ya de por sí era ofensivo, el hecho de que había gente, yo digo, hasta de mente, que iba y nos tiraba basura. Uno de mis compañeros le pegaron algo perfecto en la cara con un envase de un yogur, porque nos fueron a insultar y a decir que nosotros éramos los que infectábamos a las personas y una sarta de tonterías. Hablando con uno de mis superiores, súper moreno de corazón, obviamente, este señor, que ni siquiera, no sé, tendría 32, 33 años en ese entonces. No era tan viejo como Exacto, para decir, bueno, es que él vivía de que el PRI, lo que, o sea, no. Y entonces yo le decía que estábamos terrible, que la economía cada vez estaba yendo para abajo. Todo este tipo de cosas, que obviamente haciendo el comparativo en comparación a Peña, que por ejemplo a mí fue el que me tocó, que estaba de mandatario cuando yo empecé en esta carrera de la medicina, y yo veía justo como ya no había insumos, como con Peña, pues sí, obviamente estaban limitados, pero las vacunas siempre había, nunca se le negaba una vacuna a nadie, había material de sutura para urgencias, etcétera. Y como en este tipo de cosas, por ejemplo, a nosotros nos exigían, por ejemplo, en las campañas de vacunación, que solamente se vacunaran a cierto sector de la población y que al resto se les negara las vacunas esenciales. Y los bebés no había vacunas. Algo que era la joya de la corona del sistema de salud de México desde los 90s, que era el Sistema Nacional de Vacunación, con una tasa de cobertura de prácticamente el 90%. Hoy día estamos hablando que menos del 40% de los niños cuentan con sus vacunas completas. Es algo indignante. Aunado a todo esto, todas estas situaciones que vivíamos ahí en el sector y que obviamente están patentes, yo comentaba con este superior y le decía, todo esto va de mal en peor, etc, etc. Yo no sé en qué momento de la vida vamos a despertar, porque además, hablando de economía, y yo no me considero una persona experta en economía, pero siempre hago un ejercicio muy bueno que se llama el ejercicio de los gansitos, ¿no? El ejercicio de los gansitos. De los gansitos. Y yo le decía, yo me acuerdo perfectamente. ¿Para cuántos gansitos te alcanza? Exacto. Y entonces yo decía, yo me acuerdo hace 20 años que yo iba a la primaria, que con lo que a mí me daban, me alcanzaba para comprarme, no sé, el gansito costaba 3.54 pesos, ¿no? Sí. Y el salario mínimo era como de 90 pesos, más o menos, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿en cuánto está el salario mínimo el día de hoy? En 300 pesos más o menos, 200 y tantos en ese entonces, según yo, exagerándole, ¿no? Estamos hablando de que aumentó, o sea, es más de un 100% más, ¿no? Es un 150% más de lo que... Llevándolo al gansito, en teoría el gansito tendría que estar costando 10 pesos. ¿Cuánto te cuesta hoy? No, ahorita está como en 25. Está fácil, barato, 25
21 pesos. Ah, más o menos. Entonces yo le decía a este chavo, le decía, es que, o sea, no es posible. Cada vez nos alcanza para menos, ¿no? Sí. Y él me decía, ¿sabes qué es lo que a mí eso no me importa? Porque yo nunca he tenido nada. Y a mí no me importa que me alcance para más. Lo que yo quiero es que ya no nos alcance a ninguno. Oye, pero que ese es un pensamiento muy feo, ¿no? Porque al final del día, mira, yo estoy de acuerdo que a lo mejor nunca has tenido y nunca te ha alcanzado, pero no por eso vas a requerir la desgracia del otro, ¿no? Exacto, pero yo dije, wow, qué fuerte. Dije, Sí, ¿verdad? no, eso sí está muy heavy. La mentalidad del moreno común, Uh-huh. del moreno de piel literal, porque este señor ni siquiera era un alto mandatario de la clínica, Uh-huh. ni de la política, ni mucho Uh-huh. menos, o sea, era una persona más ahí en la institución. Pero sabes, ese es un pensamiento muy malo que tienen muchas personas, de que si yo no avanzo, no quiero que nadie avance. Exacto. Es como que algo que no nos deja crecer. Como país. Exactamente, como país, ¿no? Eso y el no aceptar que a lo mejor a veces las personas tienen mejores ideas que nosotros. Claro, y le chingan más que nosotros. Ajá. No podemos ver como mexicanos que el vecino puso una tienda porque al otro día ponemos una. Totalmente. En lugar de decir, bueno, el vecino puso una tienda, a lo mejor yo voy a vender productos de limpieza. Y a lo mejor otro pone una purificadora. Ujú, Y, claro. y negocio redondo para todos, ¿no? Pero no, en este aspecto sí somos a veces un poquito Copiones. copiones y no somos originales. Y sí, o sea, digo, que la verdad que me dijiste eso sí me dio estos escalofríos. No, y yo dije, en su momento viví traumado durante mucho tiempo. Traumado es un decir, ¿no? O sea, pero me refiero a, como dices tú, esta es la mentalidad en serio de esta gente de Moreno. Y pasó el tiempo. Recientemente, estoy hablando de hace un mes, más o menos, me subí a uno de estos vehículos de aplicación, justamente, y hablando yo con el señor de política, justo porque estaba todo el tema recién destapado, según yo, de Adán Augusto. No, estuvo heavy. Sí, y entonces vuelve a salir este tema de la economía y así, de cómo estos están robando todo, y me dice exactamente lo mismo. Me dice, así parece que le habían dado el guión. guión, porque justo le dije, no señor, pues fíjese que lo de los gansitos, y me dice, pero a mí no me importa que a la gente le alcance para más. Si a mí no me alcanza, qué bueno que no nos alcanza a ninguno. Y entonces dije, ¿es en serio? O sea, ¿tanto odias a tu país? Sí, está muy cabrón porque al final del día digo, mira, no se trata de que si a mí no me alcanza, que no le alcance a nadie. Mira, la verdad es que lamentablemente estamos creciendo en una sociedad donde cada vez las personas quieren esforzarse menos por tener algo. Uh-huh. Como si lo merecieras de nacimiento. Totalmente. Y no es así, tienes que trabajar duro, tienes que esmerarte, tienes que esforzarte, tienes que afrontar las adversidades que muchas veces te van a venir y no tirar la toalla para poder salir adelante. Tienes que romperte la cara, tienes que romperte la madre, tienes que hacer circo, maroma y muchas cosas más para poder salir adelante. Y lamentablemente ni a veces así es suficiente. No. Porque está muy complejo hoy por hoy la realidad, o sea, estamos cabrón. Pero si a eso le sumas ese tipo de pensamientos, te lo juro, a mí sí me da escalofríos pensar que haya gente que piense eso. Que si a mí no me alcanza, que no le alcance a nadie. Oye, la verdad es que si tu situación es mala, no es porque tenga algo la vida contra ti, es porque tú no has sabido hacer las cosas bien. Es porque a lo mejor no quieres esforzarte de más. No es lo mismo decir un trabajador, por decir como nosotros de aplicación, Uh-huh. alguien que invierte 5 horas al día a alguien que invierte 12 o 13 horas al día. No es lo mismo. No va a ser lo mismo un cuate que a lo mejor y yo lo voy a decir así, tuve un compañero de trabajo hace algún tiempo y te lo juro, es una historia muy diferente a la tuya, pero platicando con él una vez por mensajes me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias, estoy trabajando, ¿no? Él tratando de medio emprender. Y me decía, y yo le decía, ¿y tú cómo estás? Pues ya sabes, lo de siempre, ¿no? Las deudas, trabajando para cubrir una, trabajando para cubrir la otra. Pero pues ni modo, ¿qué es lo que hacemos? Es lo que hay, no hay de otra.
yo, pues claro que hay de otra. La otra es, deja tus vicios, deja el alcohol, deja el cigarro. Ese dinero, guárdalo para tus deudas. Consíguete un trabajo extra a lo mejor, pero sí hay de otra. Lo que no hay es ganas de querer salir de esa realidad. Es querer esforzarse, es querer esmerarse. Yo no estoy en contra de los apoyos sociales, A mí me parece perfecto la tercera edad. Es un sector muy vulnerable. Muy, muy vulnerable. Pero sí se tiene que hacer un estudio socioeconómico para ver quién sí, quién no lo necesita. Porque debemos de tener hasta eso, creo que, conciencia moral o social, como lo quieras llamar. En el caso de los estudiantes, creo que sí se tiene que poner un límite de calificación para involucrar a los padres en los estudios y pues para asegurar un nivel educativo en la población. Y vemos, o sea, de verdad, porque, por ejemplo, a mí me tocó vivirlo justamente. Un compañero que estudia en la misma preparatoria que yo, pero que él estudia en otra universidad, en una universidad pública, y entonces él cobraba una beca ahí en la universidad en la que estaba, hecha por él, y esa beca él la usaba porque él ya no quería vivir en ese entonces con su mamá, para rentarse un lugar aparte. ¿A qué voy con esto? Sin duda, no voy a decir que le estaba ocupando para drogarse, ni mucho menos, o sea, no voy a mentir. El punto es, él ya tenía casa, él ya tenía todos sus gastos básicos cubiertos, pero por el simple hecho de no querer tener a mamá encima todo el tiempo, pues sabemos cómo son la mayoría de los papás mexicanos, ¿no? Sobre todo los que sí están presentes, ¿no? De alguna u otra forma, no voy a decir controladores, pero que sí están al pendiente de los hijos, ¿no? De que tienes que llegar a dormir, no te puedes emborrachar tal día, bueno, en general no te puedes emborrachar, mañana tienes escuela, etc, etc. Y por librarse de este tipo de cosas, él se salió de su casa con el dinero de la beca. ¿A qué voy con esto? Es un dinero que él no necesitaba. Y es como bien dices, es un dinero que se está desperdiciando, o que se desperdició en su momento, porque no estaba cubriendo una necesidad que no hubiera estado cubierta. Y volvemos al punto en el que todo es más fácil para la gente estirar la mano. A mí me da mucho coraje ver que los jóvenes emprendiendo el futuro, o no sé cómo se llama este programa, ganen 8 o 9 mil pesos mensuales, cuando un médico interno de pregrado o un pasante de enfermería, por un trabajo de un mes, que es a veces de 24 o 36 horas, en zonas, ya no hablemos de provincia, que en zonas rojas, Valle de Chalco, Ixtapaluca, zonas donde te secuestran y te matan por un celular, y que para poder llegar a ejercer ahí y no comer, no dormir, y la gente vaya y les grite, porque me tocó verlo, que son unos matasanos y que les avienten cosas en la cara y que les digan por mí tragas, etc. Les pagan 2,000 pesos al mes. O sea, está cabrón, ¿no? Porque entonces la moraleja es, no estudies. Exacto, o sea, es que mira, sí, en ese aspecto sí te doy toda la razón. Creo que el sector salud, el educativo, e incluso lo que vendría siendo las instituciones de seguridad están muy mal pagadas. Los policías. Yo le digo a la gente, le digo, oye, a mí la verdad es que yo entiendo que dices a veces, la policía no está cuando la necesitas, pero güey, el policía como tú, como yo, puede tener familia, puede tener hijos, y si hay una balacera va a decir, güey, me pagan 12,000 pesos al mes, 15,000 pesos al mes, que siendo honesto ya no es mucho, por arriesgar la vida, por dejar una familia huérfana, pues como que no sale, ¿no? Totalmente, o sea, entonces, y eso es una propuesta que, por ejemplo, si mal no recuerdo, Santiago Taboada, con todos sus bemoles del señor Taboada, él puso aquí en la Ciudad de México una mejor remuneración a las instituciones policiales. Es que sí necesita de ser, y también para evitar que precisamente caigan en lo que viene siendo la corrupción. Exacto, no solamente en la corrupción, en delinquir, porque ya cuántas veces, bueno, fuera que nada más hicieran de la vista gorda, en el sentido de bueno, me das una mochadita y ya. Ahí al final del día hay una participación ciudadana. Sí. No, tampoco dejemos de lado que para que haya una mochada es porque el ciudadano o lo buscó o se prestó. Es correcto, ahí sí no lo puedo negar. También para que no delincan, porque ya hay
Y hay hasta memes de que dicen, de un lado está el policía, de otro lado está el ladrón, así que lado corro, o sea... Sí, ¿a quién me acerco? Exacto, o sea, ¿cuál me va a bajar menos? Sí. Y sí, eso es muy cierto. Ahora, en el sector salud, la neta sí, estoy de acuerdo. Digo, tengo un primo que es médico y la neta me ha platicado cómo se rompen la madre en los internados, cómo se rompen las pestañas o se queman las pestañas estudiando noches. Yo a veces aquí traigo a los que están así de pasantes que vienen de otros estados y están aquí fletándose, que no manches, neta, se están rifando el físico bien cabrón para terminar trabajando en un doctor Simi. Y no es que los degrade ni que los denigre, pero al final del día no están para eso. Y al final del día el doctor Simi, lo que sé cada quien, todo el mundo lo ningunea, pero él ha venido a cumplir y a suplir todo lo que el sistema de salud mexicano no ha podido representar, no solamente para el gremio médico, sino para el sector poblacional. Sí. Usted va a su consulta en el IMSS, en el ISSSTE, y le dan la consulta con suerte en 3-6 meses. Sí. Le programan unos estudios en medio año o más, cuando son pacientes, no todos, pero muchos que son pacientes con cáncer, con algún tipo de enfermedad que si no se atiende a la brevedad, tiene un riesgo de que se mueran. Y muchas veces, de hecho, los pacientes ya no llegan porque se mueren antes. Sí, antes de los estudios. Y el doctor Simi, de forma adecuada o no, cubre esas necesidades. ¿Por qué? Porque Es usted accesible. va al Similab, o no sé cómo se llaman los laboratorios del Simi. Tienen laboratorios, son más tienen muchas económicos. cosas. Si usted va con el doctor Simi, no todos, pero la verdad me atrevo a decir que hay unos de buena calidad y Sí. para lo que paga uno, que creo que son 30, 50 pesos. ¿no? Creo que O sea, 50 pesos más o menos. Pero la verdad es y la que atención es hasta incluso en inmediata. cuestión de tiempo, me ganaste. Hasta incluso en cuestión de tiempo es más efectivo que el IMSS. La verdad. Entonces, de verdad, el doctor Simi, o sea, el sistema de salud mexicano no se ha desplomado gracias al doctor Simi. Y al resto de las farmacias, que tampoco vamos a quitarles Sí, sí, su a mérito. San Pablo, etc., el ¿no? ahorro, las independientes. Ujú. De verdad es risorio como la gente, por ejemplo, ahorita con todo el tema de los desastres naturales, de las inundaciones, Ujú. se quede conforme con que les den un apoyo de 8 a 10 mil pesos y se sienten con eso muy satisfechos, en lugar de exigir. Y ya olvidemos de que les reconstruyan su casa o que les paguen sus muebles, sus bienes que perdieron. Mejores condiciones para vivir. ¿Por qué? Porque el siguiente año se va a volver a inundar, el siguiente año se va a volver a desbordar. Y Sí. esos 8 mil pesos que No te sirvieron de nada. que te alcanzaron para comprar la base de la cama, ni siquiera te duraron un año. No. Esa es una realidad, ¿eh? Esa es una realidad que lamentablemente eso también está entre como que en cultura de prevención. No la tenemos. No la tenemos y es una realidad. O sea, en lugar de decir, ¿sabes qué? Mira, te voy a regalar 8,000 pesos. Miren, ¿saben qué? Estuvo de la fregada para esto. Vamos a apoyarlos en lo mejor que podamos. Vamos a ver con las empresas, no sé, Dormimundo, con esos. Vamos a ver que en lugar de que nos paguen impuestos, nos den, no sé, camas, catres, colchones, electrodomésticos para salir de este pedo, ¿no? Claro, O sea, pero ahorita ni siquiera quieren la ayuda de la sociedad. ¿Por No. qué? Porque quieren que se la den directamente al gobierno para que el gobierno le embolse en una bonita bolsa guinda y Sí. entonces lo publique en sus redes sociales con Claudia Sheinbaum entregando bolsas que en su mayoría van vacías o lo poco que llevan es dado por la sociedad y no comprado por el gobierno como ellos. Pues por eso es que quieren que todo pase por la Marina, para que la Marina lo retiquete y vámonos. Exacto. Y Eso es no una lo verdad. etiqueta. No, ¿cómo fue el asunto de Pamela Cerdeira hace un par de años? Sí. Gracias a un AirTag se descubrió que lo que ella
que no, esperemos que hagamos la diferencia. Gracias. Hasta luego, buen viaje, amigo. Gracias.